Buenos días amigos y amigas, gracias por estar con nosotros como todos los días a esta hora para nuestra jornada de geopolítica. Hoy es martes, estamos ya 17, un aniversario más del asesinato del periodista Orlando Martínez en 1975, de modo que ¿hacen cuánto? 45 años. 45. 45 años han pasado desde aquella triste noticia y ese cruel atentado a la libertad de expresión en la República Dominicana. Estamos hoy, como es casi habitual, en la compañía de nuestro colega y hermano Leandro Campos, que es de Fondo Negro. ¿De dónde viene el nombre de Fondo Negro? Hay una leyenda negra sobre eso. No, leyenda no. Quizá oscura por la boscosidad que se daba. Era un camino muy oscuro que siempre era oscuro. La gente caminaba por ahí por debajo y aprovechaba para ahí. Pero no tiene nada que ver Con la leyenda que hay, ¿no? No. Son habladurías de camino. Sí, yo lo diría. Bueno, nada, como siempre les recordamos que pueden seguirnos, como siempre nos siguen por las plataformas de EN Televisión, incluyendo el internet para los que están fuera del país, en entelevisión.com, y también en nuestras redes sociales que están en pantalla, YouTube, Facebook, Instagram, y ahora mismo el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche, y repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv. Así que tenemos todas las vías para comunicarnos. Es posible, voy a avisar ahora, estamos en los aprestos para un ajuste que es posible, ya más adelante lo diremos ya de manera formal, que es posible que pasemos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, más temprano, más, para usar un término que usa más amigable con el tiempo de mucha gente. Y ya veremos, pero es posible, muy posible. Dime, Leandro, Bien, Nelson. como dicen los tigres en la calle, dime a ver. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Después de una coyuntura política tan importante como la que se dio en el país, yo pienso que nuestros amigos televidentes merecen que nosotros podamos compartir con ellos lo que son los principales hallazgos salidos de ese proceso electoral después de tanta incertidumbre y de las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero del año 2020 y ahora ayer, finalmente ayer domingo 15, Antier domingo. antes de ayer domingo 15 de febrero, de marzo, ¿verdad que sí? Se pudieron celebrar las elecciones. Sí, con un sedimento, que no se ha agregado mucho porque, bueno, la oposición ganó. Y si la oposición ganó, no tiene por qué estar esgrimiendo cuestiones que pudiera decirse, bueno, agua pasada. Pero la verdad que la comparecencia el sábado en la noche, tarde noche, sería como 7 de la noche, 6 a 7 de la noche, del ministro de la Presidencia y otros funcionarios, pero la voz del ministro de la Presidencia anunciando las medidas contra el coronavirus, ya está demostrado. Fue el viernes en la noche. No, sábado en la noche. No, el viernes. ¿Viernes en la noche fue? Sí, el viernes en la noche. Sí, viernes en la noche. Sí. Fue viernes, correcto. Claro. No hay ninguna duda que tuvo un impacto importante Sí, en la participación la gente electoral. ¿Cuál es la participación de...? Lo tengo por aquí. Anda por debajo de un 35%. No, por encima. Por encima. Sí. Subió la participación. Sí. Hay que buscar los ¿En datos cuánto? finalmente porque la gente ha comenzado a divulgar, sobre todo los actores interesados, datos sin que la Junta todavía
haya dado definitivamente, lo va a dar hoy, los datos definitivos. Y eso es lo que debemos esperar. Pero te hace una proyección. Sí, sí, sí. Yo me refiero por la parte oficial, porque eso es lo que dice la ley. Hay que esperar que la Junta... No, pues yo no me refiero a datos. Bueno, sino el a porcentaje de resultados, participación. sí. Hubo un porcentaje, digamos, casi normal a lo que se dan en elecciones parciales. Sí, pero lo que quiero decir es que el ambiente que se vivió en la República Dominicana posterior al colapso de las elecciones Sí, de febrero es que habría una participación importante que iba a desbordar incluso las expectativas de las participaciones en procesos de medio término. Y sin embargo, la proyección que hay, porque la Junta, cuando yo hablo del dato ya más o menos determinante, es que había de la votación general un 50 y tanto por ciento escrutado. Y cuando tú lees abajo la participación, 34%, 34 y pico por ciento sobre el número de inscritos, que es la proporción que se hace. No solo sobre los votos válidos. La estadística de participación se extrae de la participación sobre el padrón general. sí, claro, claro. Porque el que fue a votar, aunque votó nulo o votó observado, Votó, fue a votar, se cuenta, se cuenta. claro. Los votos válidos se cuentan para establecer el resultado final. Y lo que decía el cómputo de la Junta es que había 34.72 sobre los inscritos. No sé si eso varió, pero con el 50% de la votación ya escrutada, no creo que haya variado mucho. Mira, Pero no hay que hacer... Es importante aclarar que la República Dominicana tiene unas características muy especiales con relación a su población para los fines de elecciones parciales, porque hay una gran parte de la población que no es parte del padrón formal de los 7 millones del país, sino porque vive fuera. Y está en el padrón original de 7 millones, pero fuera del país. Bueno, fuera del país hay 545 más o menos que hay que extraerlo del padrón para procesos de elección municipales, porque ese padrón no, como tú dices, no, esos que están en el exterior no cuentan. Lo que yo no sé es si el padrón de la... No fue segregado. Sencillamente se computa porque Sí. da la casualidad que una persona está empadronada en el exterior, en Nueva York, digamos, pero para las elecciones que pasaron el domingo, aparecía empadronado aquí. Aquí, claro que De sí. modo que si esa persona hubiera estado aquí, aunque hubiera sido de manera accidental, podía votar. Podía votar. Porque tiene un colegio asignado aquí. Así hay miles de dominicanos que están inscritos acá, que no han tenido tiempo de empadronarse fuera, sino que están empadronados acá. Ajá. Y que ese porcentaje, lamentablemente, no es parte del padrón general. Es decir, hay una parte de la extensión que no es voluntaria, que es por imposibilidad. Claro, porque está fuera del país. Claro. De todas maneras, 34 o 35% es una participación muy, muy modesta. Sí, a pesar de mermó esa posibilidad. A pesar de que la realidad de que los procesos de medio término, en este caso solo municipal, no concitan el respaldo, el entusiasmo de las presidenciales. Claro. Pero hay que, ya lo han dicho mucha gente, incluso a nivel de queja, de que las medidas anunciadas 36 horas antes de iniciar el proceso pudieron haber tenido algún impacto en la atención de gente. Dijo, no, yo no voy a ir a meterme en la fila. Y yo creo que sí, que lo tuvo. Sin embargo, yo creo que fue una medida prudente. A pesar de que estábamos, porque la realidad es que merecía algunos anuncios con mucho mayor contundencia. Lo que va a hacer el presidente de la República hoy. Claro, con mucho mayor... y sin embargo, mira qué cosa es llegar a un momento tan difícil, sin credibilidad. Sin embargo, si esa medida se anunciaba en ese día, el viernes, se iba a asociar de manera directa con la intención de bajar
la fuerza de la gente para que vaya a votar. Entonces, si tú Y no se vas... le iba a atribuir algo que no era necesario. Era necesario que se hiciera un anuncio mayor. Ahora, el gobierno no tenía la credibilidad suficiente, el nivel de confianza para en ese momento hacerlo. Bueno, entonces, un día más no implicaba ni que fuera a agravarse la situación ni que fuera a mejorar. Entonces, bien pudo haber esperado el gobierno para hacer ese anuncio ayer en la noche u hoy en boca del presidente de la República. Pero tú lo acabas de decir y es muy lamentable. Sí, es doloroso. Y he tomado un aspecto así como casi sacerdotal para decir lo que voy a decir. A veces uno entra en chabacanería y cosas, pero yo lo que voy a decir es bastante serio y muy doloroso y muy lamentable para un país. A lo que me refiero es a lo que tú acabas de decir, pero yo lo voy a decir con más contundencia. El gobierno completo no tiene credibilidad y el presidente tiene menos. Ay, coño. Y yo lo estoy diciendo con un dolor inmenso, porque eso afecta al país. Pero duramente. La persona que mayor credibilidad debe concitar se llama el presidente de la República. Así que nunca la debe perder. Nunca la debe perder. Claro. Pero si él la ha perdido es por culpa de él. Es decir, mire, eso es un asunto demasiado serio. Lo que yo estoy diciendo, lo que acaba de decir Nelson, es que el país merecía que haya una mayor información, mayores medidas extremas con relación a la dimensión del problema del coronavirus. Sin embargo, el país, cuando aumentaba de 6 a 11 y de 11 a 21, ya esos datos estaban ahí. Sí. No se podía decir al país que eso estaba ya determinado. A ese nivel. Y otros más. No se puede decir porque la credibilidad del gobierno estaba en juego. Porque si lo decía en ese momento, se iba a asociar a un problema electoral en una coyuntura extremadamente compleja. Y ya el gobierno no podía aceptarse otro golpe, ¿verdad? Que sea provocado para que las elecciones sean menores, cuando hay un problema grave de salud. Pero sin embargo, se tuvo que contener y dar solo pinceladas, porque no tiene credibilidad frente a un proceso que ya fue escamoteado en febrero pasado. Entonces, eso es un acto penoso y vergonzoso como país. Muy, muy lamentable. Bueno, la gente está pidiendo medidas más extremas, Claro. pero eso está ocurriendo ahora, porque hasta hace unos días la gente, todos estábamos tomando, y lo digo en plural para no ser para no decir que yo no me estoy incluyendo. Sí. Estábamos tomando el caso como si fuera una chercha. Sí. Nos estábamos haciendo a la idea de que, bueno, nosotros estamos fuera del planeta, el planeta está en una emergencia sanitaria de gran envergadura, pero nosotros no. Nosotros somos un espacio aislado del planeta, somos un satélite de cualquier cosa. Y aunque somos una isla, sin embargo, nuestra conexión con los países donde tienen mayor foco de coronavirus es constante. Es decir, tenemos la ventaja de que por territorio solamente nos podemos comunicar con Haití, pero por vía aérea tenemos una gran posibilidad de impedir que llegue las infecciones y que pueda, y por vía marítima también. Es decir, esa posibilidad tenemos ventaja comparativa. De hecho, ya nosotros estamos en cuarentena el país entero. Claro. Nos podemos poner en cuarentena sin que haya nada y combatirlo de manera interna. Así. Sí. Ahí tenemos mayor posibilidad de combatir la expansión del virus. Y el impacto que está teniendo a veces no se nota, porque nosotros nos aislamos de manera individual y creemos que nuestro espacio y nuestra rutina diaria es única. Yo acabo de venir, estaba en una reunión en la Tiradentes, esquina 27 de febrero. La ruta normal para venir para acá es el túnel, pero ocurre que yo con frecuencia estoy por ahí en días normales, y hoy es un día normal, teóricamente, ¿verdad? Sí. Y cuando yo tomo el túnel, generalmente está entaponado. Yo, entre el túnel, la Núñez de Cáceres, que generalmente también está entaponada, y al llegar aquí, conté 7 minutos. Wow. Sí,
Está limpia la Está ciudad. limpia la ciudad. Limpia. Entonces eso es gravísimo lo que está pasando con esta, Y es una con pena que esta la pandemia. gente haya tomado sus medidas de manera casi autoorientándose, sin la debida orientación como debe ser de los organismos calificados para eso. Pero ya esta noche se va a resolver. Sí. El presidente de la República va a hablar en el país, se va a manifestar y va a anunciar cuál es el plan realmente para aminorar la posibilidad de la expansión del coronavirus o El COVID-19. COVID-19, que ya definitivamente el país, hoy saldrán más. Tiene que haber más casos. Es mayor la cantidad de casos que lo que se ha dicho, es mayor. Bueno, yo me fui a reunir con una persona muy prudente. Cuando llegó con una mascarilla y me dijo, hermano, de lejos. Digo, ¿y qué te pasa? No, mi hija vino me contó una peripecia casi casi De película. de los conquistadores. Wow. Una conexión por aquí, otra por ahí. Bueno, me dijo, el vuelo normalmente cuesta 1.000 y tantos dólares. Me salió por 4.000 y pico de dólares. Y su hija que vino de Barcelona. Ay, mi madre. Y entonces la aislaron. Ella no tiene nada, pero la aislaron. Y ella también tomó su propia medida. Cerró su oficina, despachó su personal y fue a la oficina porque se iba a reunir conmigo, o yo me iba a reunir con él. Y llegó con una mascarilla y nos hablamos de lejos. Él se sentó allá en su escritorio y yo me senté por acá, de lejos, tomando medidas Correctamente. precautorias, correctamente. O sea, Claro. y cada uno adopta esa medida, la medida de higiene. Por ejemplo, lavarse la mano con frecuencia. La gente, el dominicano no es muy dado a lavarse la mano. ¿Cómo así? Pues yo he visto gente, hemos coincidido en un baño y la persona sale de ahí sin lavarse la mano. No lo así. Y yo pues digo, pero, por suerte no es amigo mío ni nada, no me va a saludar nunca, digo yo. Ya. Yo digo, pero se va a ir sin lavar la mano. Se fue sin lavar la mano. Entonces yo tengo ahí ahora mi frasco de alcohol. Cuando salgo del carro me lavo la mano. Cuando llego al carro me lavo la mano de nuevo. Y estoy adoptando esa rutina, que es una rutina extenuante, Sí, pero es necesaria. totalmente. Entonces, de ayer lo que dijo, entre las cosas que avisó, que anunció el Consejo de Ministros, que habló Gustavo Montalvo, es que van a iniciar una campaña casa por casa. Ya eso se ha echó para atrás, porque el problema de casa por casa es peor que... Pero por favor, Eso es una forma de expandir la posibilidad de... pero por favor, ¿y de la dónde que está la pandemia. creatividad? eh, Vamos a la pausa y venimos ahora a terminar ese tema que es muy importante. Y también entonces a venir con el tema electoral, que es lo último que ha pasado lo que ha pasado en las últimas horas. Seguimos en geopolítica. Bueno, y como decíamos antes de irnos a la pausa, afortunadamente se echó para atrás la inexplicable decisión que tenía el gobierno de enviar contingentes de casa por casa a distribuir folletos, literaturas de las medidas que hay que tomar para prevenir el coronavirus. Y de ayer mismo cuando anunciaron eso, ese anuncio, esa decisión fue destrozada de manera bestial en las redes sociales. Caballeros y damas del gobierno, pero en tiempos de la tecnología de la información y la comunicación, claro. vamos a volver que ya ni hay carteros. Al tiempo de ninga. Otra vez, personalmente, mire, uno por mire, uno. Además, si eso se da, lo que va a provocar una mayor expansión de la pandemia, si es que alguno está infectado, Por porque supuesto. todavía no se sabe cuánta gente está infectada. Por supuesto. Sobre todo, y ya con esto cerramos este tema, sobre todo, que el 80% de las personas no va a tener síntomas graves de la pandemia.
Y eso es peor porque no se va a dar cuenta que la tiene y va a seguir expandiendo. Pero puede expandir. Claro. La Organización Mundial de la Salud dijo ese dato. Es posible, incluso fue más dramático el director de la OMS. Dijo, lo previsible es que la humanidad completa, estamos hablando de 7.000 millones de personas, Sea afectada. El 80% no manifestará ningún síntoma. Del 20%, el 20, de ese 20, convertido en 100, el 90% de ese 20 la rebasará, dará los síntomas, pero la rebasará. Entre una y tres personas de ese que contraiga y desarrolle y lo manifieste, pueden morir. O sea que es un dato dramático por un lado, pero alentador por el otro, porque la letalidad, como le dicen los médicos, es muy baja. El coronavirus es muy baja. Incluyendo ser más baja que muchísimos otras enfermedades. Que la gripe normal, Sí. que la influenza, como dicen. Bueno, cerramos ese tema. Vamos entonces al otro coronavirus. Bueno, este fue más fuerte. Este fue un tsunami. Sí. Las elecciones del pasado domingo finalmente se celebraron con estas precariedades, pero dieron un resultado. Ya todo el mundo conoce ese resultado. Lo que llama la atención ahora es el autoconsuelo del PLD. La dirigencia del PLD se despacha ayer con unos datos evidentemente dirigidos a su militancia. ¿Qué dice? Nosotros, el partido, a pesar de toda, dice el candidato del gobierno, a pesar de toda la campaña de descrédito, bueno, para usted desacreditar a algo o a alguien, es porque ese alguien o ese algo tiene algún crédito. ¿Y cuál es el crédito que tiene el PLD ahora mismo? Ninguno. Por consiguiente, no lo están desacreditando, porque no tiene nada. Pues bien, que la campaña de descrédito fue lo que provocó la derrota del PLD en las elecciones. Ellos no admitieron nunca la derrota. No la admitieron. La preferencia del PRM. ¿Qué dicen? Bueno, hicieron unas gárgaras estadísticas para señalar que el PLD tiene un 40% del electorado nacional. Digo una gárgara estadística porque eso es un dato dirigido, reitero, a elevar el espíritu de lucha de la militancia de ese partido. Pero la realidad es que el PLD tenía 106 ayuntamientos, incluyendo los ayuntamientos más grandes. De los municipios. De los municipios. Ganó, tenía 106. De 158. De 158, tenía 106. Sí. Bajó a 64. Si eso no es una derrota, que venga Dios y me lo explique. Tenía 186 distritos municipales y bajó a 113. Si eso no es una derrota, que venga Dios y me lo explique. En el 2016 obtuvo, tengo que verificar el dato, creo que fue un 51% que tuvo el PLD como partido. El resto, para que Danilo ganara en primera vuelta, con un 61 o 62%, lo aportaron los aliados. Pero como partido alcanzó un 51% y baja a un 40%. Si 11 puntos no es una derrota, que venga Dios y me lo explique. Yo no lo entiendo. Mira, yo pienso que es muy sintomático la forma como se ha manejado el PLD en los últimos años. El problema es que anterior a estas elecciones y a otras coyunturas, siempre se imponía la verdad que el PLD difundía. A tal punto... Era el epicentro, el PLD. Claro, se convirtió en el centro de la política dominicana, es evidente. Y le dejó pocos argumentos a los partidos de oposición. Ahora bien, el sentimiento nacional que se virtió en toda la sociedad dominicana de repudio al PLD se puso de manifiesto en las elecciones del día de antes de ayer, domingo, en todo el país. Y lo que sucedió fue una aplastante derrota del PLD
y una ganancia casi absoluta del Partido Revolucionario Moderno. Claro. No se puede llamar engaño. Fue una gran victoria del PRM y una derrota Directamente proporcional. al PLD, evidente. Sí. Es decir, no nos podemos llamar engaño ahora diciendo que el PLD tiene un 40% y el PRM un 44%. No, eso es falso, porque no estábamos midiendo el porcentaje por partido. Estábamos midiendo la cantidad de puestos electivos, es decir, de alcaldes a nivel Eso es lo que estaba en nacional, juego. lo que estaba en juego, sí. El objetivo del porciento no estaba ahí, porque esas elecciones no se pueden medir por el tamaño del volumen de los votos, porque esos votos no valen nada. Sí. Eso no tiene ningún valor en términos reales políticos. Lo que tiene valor es el siguiente, que el PLD, el PRM ganó 28 demarcaciones de las más importantes de los municipios del país. El PLD 3, 5, ¿verdad que sí? Sí. El PRD 2 y el Partido Reformista 1. De esas que son tan importantes, 3 de ellas, el PLD, no son de sus incumbentes de manera directa. No. Es decir, hay 3 de ellas que son del grupo de Lionel. Es decir, para hacer mucho más grave su derrota en este proceso electoral. Pero vamos a suponer que como las elecciones del 17 de mayo son elecciones nacionales, entonces tú debes consolidar el voto, porque en Junumucú y en Cancalarranda, Piedra, donde sea, van a votar por el candidato presidencial. Claro, Entonces es un conjunto. claro. Yo creo que la argumentación de la dirigencia del PLD anda por esa vía, tratando de decir, bueno, tenemos que consolidar el voto para saber con qué pudiéramos contar en mayo próximo. Sí, pero eso es falso. Yo te voy a hacer una Eso, aclaración. no, yo, Es una falsedad tan no, grande. yo te quiero, estoy dándole más o menos Sí. una explicación ligeramente lógica a la argumentación del PLD, pero yo sé por dónde tú vienes, porque yo también voy a decir que eso es totalmente falso. Eso es falso. Y una falsedad de esa es la siguiente. El Tribunal Constitucional le dio al PRD la casilla número 3 a nivel nacional. ¿Sabe por qué? Porque sacó más votos a nivel presidencial que el Partido Reformista. El Partido Reformista sacó mucho más votos municipales que ellos. Sin embargo, las referencias para las elecciones nacionales son el voto presidencial, no el voto No al voto municipal. Por lo tanto, eso es un argumento falso y pretenden seguir engañando a la población dominicana, pero no es así. Y yo pienso que el PRM no ha tenido el ímpetu para defenderse con ese argumento falso del PLD que pretende llevarlo al país. Bueno, porque hay un poquito de resaca. Sí, Sí, creo que hay un poquito de resaca que es terriblemente negativa en política y a las puertas de unas elecciones, cuando tú piensas que porque tuviste ese resultado, tú te puedes acostar tranquilo. no, Y ahora con el no. coronavirus yo puedo cerrar mi puerta y trancarme, porque de todas maneras ese voto se va a volver a expresar de forma directa en una candidatura. No es así. Ese voto hay que trabajarlo de nuevo, porque es borrón y cuenta nueva. Totalmente, son elecciones, es decir, la motivación, que es lo que se busca en elecciones, si cada uno busca de mover las emociones de la gente, es decir, el interés que tengo yo por votar por un ciudadano de mi pueblo, de mi municipio, no es lo mismo que el del país. Y yo puedo votar por una persona porque voto por ella en un pueblo pequeño, pero necesariamente Porque no hay, voto, hay afectos. claro, no voto por el presidente de su partido, o no me gusta el presidente de él, Correcto. y no me obliga a votar así. El voto para el presidente es totalmente distinto al que se dio en el día de anteayer domingo. Ahí operan varias cuestiones subjetivas. Claro, Por ejemplo, yo sé que Leandro es un alcalde que en mi pueblo recoge la basura, que lo haya hecho bien. arregla las calles. Esos elementos que hacen que la gente piense que un funcionario es bueno, que hace su tarea, para lo cual lo eligieron y para lo cual le pagan. Entonces, fulano es eficiente porque hace su tarea. Está bien.
de los parámetros dominicanos, fulano es eficiente. Construye calles, arregla calles, recoge basura, arregla parques, para eso que le pagan. Claro. Pero nosotros vemos que lo hace bien. Yo voto por ti, pero tú eres del PRM. Yo simpaticé por ti, voté por ti, pero yo, como tú señalas, yo no voy a votar por Luis. Yo voy a votar por Guillermo Moreno, o voy a votar por Leonel Fernández. Claro. En el caso de los PLDistas, que ya está más o menos perfilado en algunos territorios, miles de PLDistas que están disgustados con la cúpula votaron por los candidatos del PRM, porque recordemos que en 74 demarcaciones, incluyen ayuntamientos y juntas distritales, en esos 74 territorios hay una alianza entre el PRM, Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. Sí. Para darle más fuerza a tu argumentación, esos ciudadanos que votaron en esas 74 demarcaciones por los candidatos de esa alianza, no necesariamente vayan a votar por Luis Abinader. No. Al contrario, lo digo, probablemente, muy probablemente, voten por Leonel Fernández. Porque votaron allí porque estaban representados en esa alianza. Los aguacates, que son una categoría innominada, Sí. Inmedible e innominada. Tú no sabes quiénes son y tú no sabes cuántos son. Pero la idea, Y mire, para ayudar. la percepción Sí. que se genera alrededor de esta especie Nueva, ¿verdad? nueva en la, En el ámbito político dominicano. en la fauna política dominicana, es que esos aguacates voten en contra del PLD. Claro, y no solamente eso, sino quizás en beneficio de la fuerza del pueblo, que yo no tengo por qué ser defensor de nada, yo estoy aquí como analista. Claro. Usted sabe que se duró un gran tiempo para que la Junta pudiera reconocer a la fuerza del pueblo, y por lo tanto las alianzas fueron hechas con los partidos aliados, ¿sí? Con el Partido Reformista y con el Partido de Peñaguaba, entre otros, en algunas provincias, y se ven ellos como los ganadores del proceso porque son quien personifica la alianza. Llámese en San Juan de la Maguana, en Higüey, en La Romana. En La Romana, hay 24 lugares que son así. Entonces, por lo tanto, no está el nombre de ellos. Pero eso es tan interesante, porque incluyendo gente del PLD, votó por candidatos que encabezaban otros partidos, incluyendo al PRM. Sí. Incluyendo al PRM, es decir, porque las elecciones son parciales y están circunscritas a la comunidad donde tú votas. Un territorio. Ese territorio necesariamente, ese voto territorial, no necesariamente yo tengo que llevarlo al voto presidencial, esa es otra elección. Sí. Y una de las características fundamentales a la hora de analizar política, lo que han estudiado, aunque sea mínimamente la política, saben, si algo está totalmente claro, es que cada elección es diferente. Es un escenario diferente. Son totalmente escenarios distintos al otro, porque el estado emocional que tú tienes en una demarcación no es el mismo que tiene la otra, ni mucho menos que tiene otra elección, ni congresual, ni presidencial. Son elecciones distintas totalmente. Oh, sí. Por lo tanto, extrapolar un escenario que se dio el domingo de cara a nivel nacional es falso. Estás argumentando, te estás adueñando de un argumento que no tiene repercusión. Que no se sustenta. Y eso, en vez de bien, lo que viene es a exaltar, a confirmar los niveles de descreimiento y de rechazo que se han dado en el país. Viene a afianzar eso. Sí, bueno, y de manera, ¿cómo se podría decir? Para ayudar un poco al presidente de la República,
que decía en un discurso esas arengas previas a las elecciones, que él argumentaba que lo que ocurriera en febrero, en ese momento todavía el PLD no había decidido sabotear las elecciones, porque fue el PLD que las saboteó. Iba a repercutir en mayo. En mayo, sí. Viene para bien de él. Yo lo dije en ese momento, yo dije que eso era falso, ¿verdad? Sí. Y lo sigo diciendo. Nada tiene que ver ese proceso con este proceso. Así es. Ahora, el sentimiento nacional sí es importante. Y yo pienso que eso no ha cambiado. La ola puede ser. Claro. Esa ola, ese sentimiento anti-PLD sigue vigente como el primer día. Y yo pienso que va a ir creciendo cada vez más. Sí, se va a incrementar. Yo pienso que eso sí, esa variable sí sigue presente, latente en el escenario político electoral de cara al 2020, de cara a mayo, ¿verdad? Pero no así se puede extrapolar lo que pasó en los municipios. Así es. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a completar la jornada del día de hoy con parte de este análisis y otra información. Bien, seguimos en la recta final de geopolítica. Leandro, dime, de la Junta ha tenido 8 minutos, no queda mucho tiempo. La Junta ha reivindicado las elecciones como un triunfo de la democracia. La Junta percibe o espera que luego de finalizar este proceso sin mayores incidentes, que es la verdad, excepto las tropelías cometidas por el hermano de Gonzalo Castillo, que es coronel o general? Coronel. Coronel. Un tipo totalmente un atorrante, un abusador, prevalido en su condición de militar y de comandante de una unidad, una cosa de esa. Creo que se llama Ciudad Tranquila. En Barahona se convirtió en un azote. Y yo no sé cómo el ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejército permiten que ese tipo de acciones que se personalizan en un momento, pero después se convierten en algo institucional, porque no es un cabo ni es un sargento que está en la frontera, es un individuo que además tiene una vinculación familiar con el candidato presidencial del partido de gobierno y además dirige tropas. No creo que el ministro ni el general Gonel, en sus condiciones superiores, pueden permitir o deberían permitir que este tipo de tropelías mancharan la imagen de la institución, en este caso, en el primer caso de las Fuerzas Armadas en su conjunto y en segundo del Ejército como tal. Pero hasta ahora yo no he llamado la atención a este ciudadano, que es un todopoderoso, y excepto esos incidentes que ocurrieron en Barahona y unos incidentes que ocurrieron en Boca Chica, en los Alcarrizos. Muy aislado. Muy aislado, ¿verdad? Sí, las elecciones de sentido Fueron general se dieron de tranquilas. manera... Fueron tranquilas. Y la Junta realmente pudo recuperar parte un poco de la deteriorada Sí. imagen perdida. Habría que medirla ahora. Sí, pero yo pienso que la gran ganadora es la sociedad dominicana, que Sí. se envalentonó y se puso a un solo paso, a un solo golpe, que estas elecciones tienen que darse de manera limpia, abierta y transparente. Así fue. Muy a pesar de que hubo una masiva compra y venta de voluntades en muchas de los municipios del país, vamos a estar claros. Dice participación ciudadana que compraron los dos, el PLD y el Sí, PRM. no los dos, definitivamente hubo compra y venta de... ¿Y el PRM tiene cuarto para comprar? Tenía cuarto, sin duda alguna. Es parte de la cultura nuestra. Y eso, yo me pude dar cuenta que caminé varios municipios, varios pueblos, que al final de cuentas es un pequeño grupo el que se queda esperando que le repartan. Y los políticos no se están dando cuenta que lo que están es engañando. Engañándolo. Los políticos no se dan cuenta, lo están engañando y se dejan utilizar de ese pequeño grupo. La inmensa mayoría de la gente va a votar de manera libre. Y abierta. determinada. Determinada. Sí. Es un grupito el que se queda retacado para que lo apoyen. Yo aprovecho para felicitar justamente a mi pueblo natal, en Barahona, que ahí el candidato del PRM, Milton Fernández,
amigo mío de infancia, Sí. fue el ganador de ese municipio y derrotó a Tabito Suberví, que era un... Y derrotó al hermano de Gonzalo Castillo también. Claro, y derrotó a los candidatos del candidato que de Barahona, de mi provincia, Sí. el partido de gobierno, así. Sufrió una aplastante derrota ahí en su propia provincia y ese síndico que ya daba asco en Barahona, por fin salió. Yo pienso que la población... 18 años. Sí, Es ya uno de los caciques destronados. todos se fueron a pique. Ese es uno de los elementos más importantes. Solo sobrevivió Janoy Sánchez. Sí, en San pero Juan. Janoy Sánchez se dio por una vuelta. Ajá. Es decir, Chacho donde estoy, 20 en años. Baní, quebrado. Francisco Peña, que se alteró con su hijo. 20 aquí en años. Quebrado también. Tabito Suberví, 20, quebrado. Karina Aristi. De Baratá también. Es decir, y yo eso lo dije en agosto del año pasado. Todo el que se cree que dueño de esa Hidalgo en plaza, Asua. Desbaratado también Hidalgo. Un candidato que tiene 3 meses que salió, ni 3 meses tiene, Rudy González. Y lo derrotó. Es decir, es que ya este pueblo cambió. Este pueblo tiene otra decisión. Ya no se puede seguir que van a seguir engañando a la gente. No, no es verdad eso. Piensan que sí. Todavía creen los políticos tradicionales que pueden ser, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un despertar de la gente. Piensan que todavía pueden engatusar al ciudadano elector. Mira, hubo gente que gastó millones de pesos, miles y miles y miles comprando voluntades, y ni así ganó. Es decir, no basta con el dinero. Cuando la gente tiene una decisión de cambio, de alternar el poder. Además que es una estupidez de marca mayor. En el caso de las boletas, de la elección con boleta, tú dale 500 pesos a una persona para que vaya y vote por ti, cuando tú no tienes ningún control de qué boleta va a marcar ahí. Y ya la gente sabe. Yo te cojo el dinero y voto por quien Yo yo voto quiera. por quien yo quiera. Tú Claro. no tienes forma de saber que yo no voté por ti. No hay forma. Te digo que sí, y punto. Claro. Sí, yo voté ya. En el caso del voto electrónico había ahí un ingrediente de ligeramente, con una ligera posibilidad de que, Sí, de que habría se alguna hubiera- posibilidad. de que se hubiera un control, como ocurrió En la primaria. Pero ya sabemos que hubo un elemento fraudulento Claro. de por medio en las primarias del 6 de octubre. Pero con boletas, mire, coja todo el dinero que le den, no se preocupe, que además no es de ellos. Sí. Y después cuando usted esté en la casilla de votación, la caseta de votación, usted hace lo que le dé su maldita gana. Así es. Eso es así. Entonces tú dices que hoy va a terminar el conteo definitivo. Sí, la Junta anunció que hoy van a anunciar. Me imagino que ya en la tarde estará totalmente listo todo el conteo y habrá ya un final de manera, sobre todo por los regidores, porque eso cae en la competencia interna, Sí, que es más complicado. más complicado, y que muchos también están confundidos porque algunos creen que la cantidad de votos que sacaron de manera particular les da derecho a salir como regidor. No, El método de Hong. no, es la acumulación de Lo su destroza. partido. Eso solamente tiene valor interno para quienes van primero, pero dentro de interno de su partido, Sí. no hacia afuera, sino no se contrasta con el partido contrario, sino con su compañero al lado. Solamente sirve para eso, no para el final. Así es. Bueno, terminamos, Leandro. Gracias por venir. Hasta la próxima. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.